bendiga, amados hermanos y amigos. Nuevamente estamos aquí para continuar con ustedes el estudio de esta carta a los hebreos, carta importantísima para la actualidad. Hoy vamos a leer el capítulo 7 del libro de Hebreos, partiendo del verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Gloria al Señor. Bien, aquí termina todo lo dicho según el sacerdocio de Melquisedec, que no es según el orden levítico que fue dado según la ley. Y aquí donde se dice que queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, debe entenderse que lo que queda anulado es la ley del sacerdocio, no la ley general que son los 10 mandamientos, porque algunos, sin tomar en cuenta los contextos de estas palabras, dicen que la ley fue abolida. La ley no fue abolida, la ley fue cumplida. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 31, dice: por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que establecemos la ley o confirmamos la ley. La ley fue cumplida en el Calvario. La ley se cumple cuando se ejecuta. Cuando un juez le dice a un criminal 40 o 50 años de cárcel o la pena capital, y esa sentencia se ejecuta, se cumple la ley. La ley dice escuetamente: muerte al pecador. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la ley cayó sobre Jesucristo en el Calvario con todo su peso y su rigor. El capítulo 53 de Isaías, versículo 10 dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, hasta que hubiese puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces verá un linaje, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, habiendo llevado las iniquidades de ellos y orado por los transgresores. O sea que como el Señor Jesús llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, allí la ley se cumplió. Lo primero que hizo el Señor Jesús fue satisfacer la ley, vindicar la ley. Entonces la ley fue satisfecha de una vez para siempre por el pecado del hombre. Entonces, aquí se está hablando de la ley del sacerdocio. El sacerdocio levítico fungió
según la ley de Moisés. Y eso es lo que se cambió por la ineficacia de ese sacerdocio que constituía sumos sacerdotes a hombres mortales que tenían que ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, la ley está cumplida, pero no abolida. En el capítulo 1 de Primera de Timoteo está diciendo la función de la ley. Para los que no han leído esa parte, dice en Primera de Timoteo capítulo 1, dice, pero versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendada. Entonces, hermanos y amigos, no cometan esa equivocación de decir que la ley fue abolida. La ley fue cumplida en el Calvario y por eso Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando la Biblia dice la ley escuetamente, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Cuando la Biblia habla de otra ley, hace la explicación. Ya cité a Romanos 3:31, que dice, por la fe invalidamos la ley. La fe tiene una ley, y esa ley es cómo funciona la fe. También en este mismo libro, en Romanos 7, habla de la ley del pecado, es decir, cómo opera el pecado en la vida de la persona. Y en Romanos 8:3 habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay que tener en cuenta esas palabras que cuando leemos estos términos tenemos que entenderlos a la luz del contexto, a qué ley se está refiriendo el pasaje del que estamos hablando. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, piense usted cuán glorioso es nuestro sumo sacerdote, que es más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley del sacerdocio, la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento
posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Gloria a Dios. De manera que esta mejor esperanza es precisamente por el cambio de ley, el cambio de sacerdocio, que tenemos ahora un sacerdote que permanece para siempre. Entonces, los primeros versículos del capítulo 8 son un resumen de lo dicho anterior, lo dicho desde el capítulo 2, donde comenzamos a estudiar el sacerdocio de Cristo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, la conclusión es que tenemos un mejor pacto, un mejor sacerdote, un mejor ministerio, un mejor santuario y establecido sobre mejores promesas, porque todo aquello era figura de las cosas que habían de venir, pero ya esas cosas vinieron. Así que el tabernáculo en el desierto era una figura de la primera venida de Cristo al mundo. Era rústico por fuera y hermosísimo por dentro. A Jesucristo lo despreciaron, lo menospreciaron, porque solo vieron su parte externa y no pudieron percibir que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Es decir, no percibieron la belleza, la hermosura interna y por eso lo rechazaron. El templo de Salomón, que fue sustituido en lugar del tabernáculo, figura a la iglesia. Así como en ese templo que se construyó en 7 años, en la Edad Dorada, cuando el oro era estimado como plata, la plata como hierro y el hierro como piedras, Salomón empleó 70,000 cortadores de madera y piedra, 80,000 cargadores, 3,600 supervisores, es decir, 153,600 hombres trabajando 7 años para construir ese templo, y en la construcción dice que no se oyó golpe de hacha ni de martillo, porque todas las piedras y las piezas de madera, todos ya las traían acabadas, solamente era ensamblarlos. Esa es la figura de la iglesia. La iglesia está compuesta de piedras vivas sacadas del mundo, de la cantera del mundo, y están siendo pulidas, preparadas para ser ensambladas en el día que el Señor aparezca en las nubes con voz de trompeta y con voz de mando para convocar a su pueblo. Entonces la iglesia será unida, y por eso es que mientras estamos aquí en la tierra necesitamos someternos al martillo de la palabra de Dios, que es la que va
puliendo, la que va quitándonos lo que nos sobra y poniéndonos lo que nos falta para que lleguemos a ser piedras vivas, útiles para conformar el templo de Dios y ser la habitación de Dios por el resto de la eternidad. El último templo espiritualmente es la iglesia. Han habido varios templos, el desierto, el tabernáculo del desierto, el templo de Salomón fue destruido, fue reedificado por Esdras, Nehemías y otros personajes, y ese templo después fue embellecido por Herodes y fue destruido en el año 70, pero fue destruido para dar paso a otro templo que es la iglesia. Recuerden que el Señor le dijo a la samaritana, mujer, créeme que la hora viene y ahora es, ya había llegado, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús le estaba diciendo a la mujer que ese templo iba a pasar la historia, pero para dar paso a otro. Y 37 años más tarde de el Señor haber dicho esas palabras, ese templo fue destruido en el año 70 por el general romano, general Tito, y ya había nacido la iglesia. La iglesia nació en el año 33, o sea que ese templo pasó a la historia porque ya no era la habitación de Dios. La habitación de Dios ahora es su iglesia, su templo. La Biblia tiene varias figuras respecto a la iglesia. Es un edificio, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús. El apóstol Pablo dice, edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. La iglesia es una familia, Él es el Padre y nosotros somos los hijos. La iglesia es el reino de Dios, Él es el rey y nosotros somos los súbditos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos los miembros los unos de los otros, unidos por una fe, un Señor, una esperanza, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, el último templo en la actualidad es la iglesia del Señor. Los israelitas van a construir otro templo, según las profecías. En ese futuro templo es donde el anticristo va a querer sentarse como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero el templo de Dios en la actualidad es la iglesia. Por eso todos tenemos que vivir la vida cristiana tanto en el templo, como en la casa, como en el trabajo, como en cualquier sitio, porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino que vosotros sois el templo de Dios, como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí concluimos el sacerdocio de Melquisedec, que como dije al principio, de este personaje se habla en 3 partes de la Biblia. Génesis 14, donde Melquisedec le aparece a Abraham, nuestro padre. El Salmo 110, verso 4, donde está el juramento que Dios le hizo. Tú eres mi hijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí, en estos capítulos, partiendo del capítulo 4, 5, 6 y 7, donde se nos explica quién es Melquisedec. Melquisedec era una revelación del sacerdocio de Cristo que fue antes de la ley, porque Cristo
como dice Pablo en Colosenses 1, tiene la preeminencia en todo. Y su sacerdocio no podía ser segundo, sino el primero. Y el sacerdocio levítico, que fue según la ley, pues fue dado más tarde, muchos años más tarde, prácticamente unos casi 500 años después, que Melquisedec apareció a Abraham en Mesopotamia o en el encinar de Manre. Así que espero que les quede claro, y si tienen alguna duda o alguna interrogante pueden escribirme a la página. Quiero decir que algunas preguntas que vinieron al comienzo no las pude contestar porque tenía problemas con el iPad, pero ya estamos abiertos para cualquier consulta que nos hagan acerca del tema de esta carta a los hebreos. El Señor les bendiga y los esperamos la próxima semana para tener otra meditación sobre esta importante carta. Dios les bendiga.